Bueno, déjenme compartirles esto para que vean lo que está pasando en el mercado cambiario. Siguen muy presionados los dólares financieros. Eh, y les cuento rápidamente cuál es el esquema del gobierno y tengan en cuenta eso. Tendrá entre 2.000 y 3.000 millones de dólares para intervenir en la brecha de acá al 22 de octubre. El plan ya lo dijimos. El plan llegar es dólar oficial a 3.50, más ahí hasta el 15 de noviembre, pongámosle hasta el 22 de octubre, hasta la elección general. Después hay que ver cómo sale el resultado de la elección. Y la brecha cambiaria, 100%, 110% máximo. Es decir, el dólar libre oscilando entre 700 y 750 pesos, alrededor de esos valores. Ese es el plancito para llegar al 22 de octubre o al balotage, si hubiera balotage. Si no hay balotage, yo creo que hay devaluación el 23 de octubre y la brecha se va a mover muy por arriba de esos niveles. Lo que tenemos que preguntarnos es si pueden sostener este esquema del dólar oficial congelado en 3.50, la brecha entre 100 y 115%, pongámosle, a lo sumo 120%, no más de eso. El rango del dólar libre entre 700 y 750, 780, si pueden mantener ese esquema hasta el 22 de octubre. Y eso va a depender de la cantidad de dólares que tengan que vender en la brecha. Obviamente, el contexto de todo esto es la tasa de interés en el 118 nominal anual, 209 efectiva anual, ¿no? Que por ahora está generando una renovación de los depósitos en pesos y de alguna manera está suavizando la dolarización. Está generando ese esquema que algunos quieran hacer un carry trade, para mí riesgoso, por todas las variables que no se pueden controlar, pero un carry trade muy atractivo si el dólar se mantiene más o menos en este rango, planchado, y te pagan casi 10% de tasa de interés mensual. Bueno, en ese esquema hay dos variables claves. Una es ver cuántos dólares está vendiendo, cuántos dólares de las reservas está vendiendo el Banco Central en la brecha para mantener sobre todo el dólar MEP en 665, 670 pesos y de esa manera tratar de sostener que el blue no se vaya más lejos de este rango que les mencionaba. La segunda variable es qué pasa con la inflación, es decir, cómo ha sido el traspaso a precios de la inflación del 14, de la devaluación del 14 de agosto. Y ahora van a ver el último informe de una de las consultoras que hace relevamiento para la cuarta semana de agosto. Les comparto esto. Pero un segundo. Ahí. Quiero mostrarles esto que les decía. Vamos a tomarlo acá en Raba. Este es el dólar de intervención del Banco Central, hoy en 6.70, siempre sube un poco a principio del día, después lo bajan, pero está oscilando entre 6.65 y 6.70. Sigue muy demandado el contado con liqui, que en estos valores hay que ver con qué bono se toma o con qué acciones se toma, pero el dólar de dolarización de las empresas con dólares en el exterior está entre 7.60 y 7.70. Pero es un esquema, sobre todo este, de que el MEP no se vaya muy arriba, sujetándolo, el que les permite apostar a que la brecha con el dólar blue no se dispare por arriba de el 110%, que es lo que ha pasado. Hoy está
en este momento el dólar blue en 725. Bueno, ese esquema también lo que muestra es lo que decía, ¿no? Que los bonos se han sostenido relativamente bien. Fíjense, en el mes están los bonos en verde, es decir, que han recuperado la caída enorme que habían tenido el día posterior a las PASO, y obviamente en el año también están en verde. Bueno, ese esquema mínimo, a ver si podemos mostrar acá, depende en gran medida de los dólares que haya para vender en la brecha cambiaria, más allá de las señales estas que contamos que dio el gobierno con el acuerdo con el fondo, y mínimamente dio la oposición representada en Milei diciendo no estamos poniendo palos en la rueda o obstáculos a las negociaciones, vamos a pagar la deuda en pesos, en dólares, y no creemos que en este momento el dólar por arriba de los 800 pesos sea un dólar sensato en las actuales condiciones. A ver si les puedo mostrar. Si les puedo mostrar. Esto quiero mostrarles. Se ve ahí. Se ve ahí. Bueno, este es el cálculo que hace. Se ve ahí, ¿no? Estoy compartiendo bien. O sea, este es el cálculo que hace Portfolio Personal, y es muy interesante porque hace una estimación de la intervención en el MEP contado con liqui en millones de dólares. Esto era la semana previa al 13 de agosto. La línea roja es el acumulado últimos 5 días. Se llegó a 500 millones de dólares de ventas en el MEP fundamentalmente, y algo en el contado con liqui, para evitar en aquel entonces que el MEP superara 550 pesos antes de la elección del 13 de agosto. Estaban vendiendo a razón de 100 millones por día. Esta es la situación que estamos en los últimos 5 días. Han vendido 128 millones, 120 millones en los últimos 5 días. Es decir, que están a razón de un nivel de venta de más o menos 25 millones de dólares diarios. Esto subió en los últimos días, estaba más abajo, estaban con días de 10, de 15 millones. Bueno, los últimos días subió un poco más, arriba de los 20 millones, y como ven, promedio 25 millones de dólares diarios. Entonces hacemos la cuenta y decimos, bueno, Massa trajo neto del FMI 2.000 millones de dólares. Y con lo puchito de organismos internacionales y eventualmente con un cierre muy fuerte del cepo importador que sigue, acá no están hablando ya de traer los dólares para sostener nivel de actividad o amortiguar un poco el impacto de precios en las negociaciones de precios contra dólares, sino son los dólares para evitar que se dispare la brecha. Bueno, puede tener un stock de intervención de dólares disponibles de 2.500 millones de dólares, tal vez 3.000 millones de dólares, como dice el propio Ministerio de Economía. Bueno, está claro que si vende 100 millones de dólares por día, como vendía antes de las PASO, es game over, no te alcanza. Digamos, en 20 días hábiles de un mes, ya te gastaste 2.000 millones, y antes de que empiece el mes siguiente, la brecha voló por los aires. Si baja a estos niveles, si estás en 25 millones de dólares por día, y bueno, es otra cosa. Podría sostenerlo, sería deseable que estuviera debajo de los 20 millones de dólares por día, pero podés sostenerlo. Y esto es lo que vamos a tener que monitorear con mucha atención. Si empiezan a vender arriba de 50 millones de dólares diarios y eso no se detiene, bueno, claramente las tensiones sobre la brecha se van a disparar. Porque obviamente lo que está viendo todo el mundo
es que el Banco Central tiene menos 10.000 millones de dólares de reservas netas, es decir, no tiene dólares, lo que tiene en las reservas son préstamos, y de esos préstamos es lo que utiliza ahora algunos para vender en la brecha, y hay una cantidad de pesos enorme. La base monetaria son 7 billones de pesos, 10.000 millones de dólares al dólar libre, y tenés otros 20.000 millones de dólares al dólar libre de depósitos en pesos en el sistema. Entonces, si vos no das alguna señal mínima de que este esquema lo podés sostener, y sobre todo cuando nos acerquemos las próximas semanas, que va a haber más tensión todavía, de que hay alguna salida ordenada de este esquema. Massa dice que el 15 de noviembre se sale del dólar congelado a 3.50 con un crawling peg de la inflación de octubre menos un punto, una cosa ordenada. Yo veo que eso va a depender de lo que pase el 22 de octubre. Porque es difícil salir de estos esquemas de congelamiento ahora del tipo de cambio oficial con tasa alta y pocos dólares para intervenir en la brecha. Es difícil salir de manera ordenada, y ahí van a jugar también las expectativas ya después del 22 de octubre, del que venga, de lo que diga, de lo que se va a plantear ya en términos del ordenamiento económico, cuál va a ser el plan del que venga el 10 de diciembre. Por eso insisto, es un plancito para llegar al 22 de octubre y como dijo Massa, Milei ha sido colaborativo, pero con eso solo no alcanza. Obviamente, si hay más presiones sobre la brecha en las próximas semanas, van a volver a subir la tasa de interés. Eso está muy claro en el documento del FMI, pero igualmente es un esquema muy, pero muy precario. Hay que seguir con atención si después de este ingreso de la Argentina a los BRICS, no me voy a meter ahora en esa discusión, efectivamente ya está todo ordenado para el segundo tramo de los yuanes, que Massa viene diciendo hace rato que está liberado, los 5.000 millones de dólares adicionales del swap, los yuanes de libre disponibilidad, pero hasta ahora no están pagando, frenaron el pago de importaciones con yuanes porque eso, según la información que tengo del Banco Central, estaba totalmente detenido. Entonces hay que ver si efectivamente Massa lo volvió a repetir en el Council of Americas. Hay que ver si liberan los 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad en yuanes, porque eso sí puede dar algún aire al pago de importaciones. Y lo último que quería mostrarles es esto. 7 primeros meses del año, déficit comercial de 5.000 millones de dólares. Es decir, la Argentina está en un déficit, un rojo total. Obviamente esto es el derrumbe de las exportaciones 24% por la sequía. Pero también es, hasta junio, las importaciones habían caído 6%. Desde julio ya caen 10% 7 primeros meses, pero hasta junio habían caído nada más que 6%. Y eso llevaba a que Argentina mantenga todavía en los primeros 7 meses de este año el segundo registro de mayor importaciones desde 2013, en la última década. Y esto es lo que impugna el FMI y lo que rompió el FMI cuando dijo esto se acabó, devalúen o no les envío los 7.500 millones de dólares de reembolso, y se terminó el gobierno. Que la economía no hizo durante el primer semestre del año el ajuste que tendría que haber hecho al desaparecer 20.000 millones de dólares de la cosecha por la sequía. Es decir, el esquema clásico ahí, y lo que venía presionando el FMI, era una devaluación del tipo de cambio oficial fuerte, un derrumbe del nivel de actividad y de las importaciones para recomponer en un nivel mucho más bajo de actividad el superávit comercial, o al menos reducir el déficit comercial de este año, que se dispara en 7 meses a más de 5.000 millones de dólares. Bueno, esta es una economía que inexorablemente, ahora con la intervención del FMI, con la devaluación y con la falta de dólares para pagar importaciones, y la prioridad que es sostener que no se dispare la brecha cambiaria, que ahora
inexorablemente tiene que hacer el ajuste real en medio de la campaña electoral. Dejo para, en todo caso, las preguntas, lo que más ha dicho, ¿no? Que tienen que hacer algún anuncio para el bolsillo, porque ha quedado muy atrás el poder adquisitivo de los salarios, y obviamente eso genera mucha presión interna dentro del oficialismo. ¿Mm? Voy a responder algunas preguntas, abrimos ahí en el chat. Les muestro una cosa más, nada más, a ver si se puede, que es este informe de LSG, la consultora que en su momento fundó Martín Lustó, que está Guido Lorenzino, que hace una medición mensual de inflación, y lo que se ve ahí es que en la tercera semana de agosto dio 4% semanal. La inflación fue el registro más alto en muchos meses, 4% en una semana, pero que se desaceleró, y puede ser por lo que me dicen está pasando, por ejemplo, en el sector de la carne, donde empezó, como nos había adelantado en el último vivo el ingeniero Costamagna, iban a tener que ajustar los precios en el mostrador, y hubo un ajuste tanto en cañuelas como, al parecer, empieza a haber ajuste en el mostrador porque no estaban vendiendo nada. Es decir, porque la demanda ya en estos niveles de precios empezó a caer fuerte. Entonces, lo que uno ve es que, según el SG, en la última semana aflojó un poco el fogonazo inflacionario, ¿no? Volvió al 2,3%. Igualmente, fíjense, punta a punta, últimas 4 semanas, le da 10% alimentos y bebidas, y 9,4% la inflación promedio, es decir, una inflación muy cercana a los 2 dígitos. Pero esto hay que seguirlo atentamente, porque no es lo mismo tener una inflación en este contexto de 9 que de 13 o de 15, porque en parte también, cuando se conozcan esos registros inflacionarios, va a depender de las presiones que va a haber en el mercado cambiario. Pero este informe, yo he visto otro informe, no me acuerdo si era el de Marina del Poyeto de Cogou, que estaba mostrando un fogonazo mayor inflacionario, registró un salto de 6% semanal, en una inflación de 6% en una semana. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de que registros de 6% mensual eran un desastre? Bueno, a Ecogou le dio 6% en una semana. A LSG le está dando menos. En la segunda semana de agosto le dio 4%. Hay que ver qué pasa con el cierre de agosto. Me parece que en todo caso es la recesión, es la caída del consumo. Hay un informe de supermercados independientes, almacenes de barrio, autoservicios, que lo hace una consultora de consumo masivo, que es un servicio que va para todos los supermercados, que está mostrando una caída muy fuerte del consumo en todo lo que son ventas minoristas por fuera de las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Que tienen precios justos y esas cosas. Una caída muy fuerte del consumo. Creo que eso es lo que puede ponerle, si se quiere, algún techo al proceso inflacionario del 4% semanal, pero baja al 2,3% en la cuarta semana de agosto, y les da 10% la inflación de alimentos punto a punta y 9,4% la inflación alimentos y bebidas mensual. A Ecogou tengo entendido que le dio un salto del 6%, no sé si en la tercera semana, en una sola semana. Eso es lo que les comentaba.